Considerado por muchos como el pensador más profundo de su era y por otros como un hombre que cometió un error imperdonable, Martin Heidegger es el enigma definitivo del siglo XX. Esta es la historia del filósofo que buscó la esencia de la verdad mientras caminaba por los senderos más oscuros de la historia alemana. Heidegger fue una importante figura en los campos de la fenomenología y el existencialismo, pero su aportación a la filosofía fue ensombrecida por la polémica sobre su afiliación al partido nazi. La cosa más digna de pensarse en nuestra época, provocadora de pensamiento, es que todavía no pensamos, decía. Martin Heidegger nació en 1889 en Meßkirch, Sajonia, en el suroeste de Alemania, una pequeña aldea rural tranquila, conservadora y, como gran parte del sur de Alemania, católica. Su padre era sacristán en la iglesia católica local. Esto tuvo una profunda influencia sobre el pensamiento de Martin y en su primer momento se asumió que un día se convertiría en sacerdote. Martin sacaba buenas notas en el colegio y se le concedió una beca eclesiástica para estudiar bachillerato en la cercana ciudad de Constanza. En 1906 se trasladó a Friburgo para completar sus estudios. Fue allí donde se despertó su interés por la filosofía al leer sobre los múltiples significados del ente en Aristóteles. En 1862 también de Frank Brentano, libro que inspiró el enfoque de su propia investigación filosófica. El significado del ser o ente. Tras terminar el bachillerato en 1909, entró en un seminario jesuita, pero al poco tiempo lo abandonó debido a su mala salud y comenzó a estudiar filosofía, matemática y ciencia. Heidegger completó su doctorado en filosofía en Friburgo y siguió estudiando para su habilitación, certificado de decencia universitaria. En esa época conoció a Edmundo Husserl, profesor en Friburgo, cuyas investigaciones lógicas 1901-1902 fueron una gran influencia. En 1915 Heidegger completó su tesis de habilitación, la doctrina de las categorías y del significado de Duns Scoto, y fue nombrado profesor sin salario. Al año siguiente se convirtió en profesor titular en Friburgo, donde trabajó junto a Husserl. Heidegger no solo había cambiado el curso de su vida de la teología a la filosofía, sino que también comenzó a cuestionar su lealtad a la religión católica. Esta deriva se confirmó en 1917, al casarse con una protestante Dea Elfriede Petri. Heidegger fue declarado no válido para el ejército a comienzos de la Primera Guerra Mundial, pero lo convocaron de nuevo en 1918 y participó en los meses finales del conflicto en una unidad meteorológica. Al regresar rompió con el sistema del catolicismo. Liberado de las estrecheces de la interpretación católica, su investigación se hizo más penetrante y se labró una reputación como brillante y entusiasta orador. Nombrado ayudante de Husserl, durante años trabajó en reinterpretar la fenomenología de su mentor. En 1923 se le ofrecieron un puesto de profesor asociado en la Universidad de Marburgo, donde pasó los siguientes 5 años. Sus clases atrajeron a algunos dotados estudiantes como las filósofas en ciernes Hannah Arendt y Elizabeth
Schlossmann, dos de las muchas jóvenes con las que Heidegger tuvo aventuras amorosas. Fue un periodo muy estimulante en su vida y pasó mucho tiempo trabajando en organizar de forma sistemática sus ideas sobre el significado del ser. Como no había publicado nada desde su llegada a Marburgo, la universidad lo presionó para publicar antes de lo esperado. Aunque solo había terminado la primera de las dos partes de su obra, aún así, cuando se publicó Ser y Tiempo, en 1927 la obra cimentó su reputación como uno de los más importantes pensadores del siglo XX. Esta obra revolucionaria evidenciaba su deuda con Husserl, pero también demostraba que no solo seguía a su mentor. En el centro estaba la idea de que la filosofía había examinado hasta el momento todo tipo de cosas dotadas de ser, pero no había abordado la idea del ser en sí. Según Heidegger, esto es posible examinando el ser para el que es importante esa cuestión, lo que él llamaba el Dasein, la experiencia del ser que tenemos nosotros como seres humanos. Esta experiencia del ser se define por el nacimiento, el momento en que un ser es lanzado al mundo, por la muerte, el momento en que ese ser se termina. Por tanto, según Heidegger, el ser no solo se caracteriza por el tiempo, sino que el ser es en realidad tiempo. Los innovadores conceptos descritos en Ser y Tiempo le valieron a Heidegger un puesto fijo de profesor en Marburgo y, un año más tarde, la cátedra de filosofía en Friburgo, cuando Husserl se retiró. Sin embargo, Ser y Tiempo siguió siendo un proyecto inacabado en la mente de Heidegger, del que nunca terminó la segunda parte. A pesar de ello, siguió desarrollando sus ideas en nuevos libros. Pero la suerte de Heidegger pronto cambió. Desde el final de la Primera Guerra Mundial, el Partido Nacionalista Obrero Alemán, o Partido Nazi, contaba cada vez con más apoyos y en 1933 Adolf Hitler se convirtió en canciller. Ese mismo año Heidegger fue elegido rector de la Universidad de Friburgo, después de que sus colegas lo persuadieran de no retirarse para así evitar la posibilidad de un rector nombrado por el partido nazi. Sin embargo, una vez nombrado rector, Heidegger se afilió al partido nazi y su discurso de aceptación fue apenas velada defensa de los nazis, a los que siguió defendiendo sus discursos. Dimitió del cargo tras solo un año, pero no renunció a su afiliación al partido. Sus relaciones con los nazis eran ambiguas. Era miembro del partido, pero se mostraba crítico con el régimen. El partido desacreditó su filosofía y en 1944 Heidegger se vio obligado a renunciar a su puesto de profesor en Friburgo para participar en el esfuerzo bélico, cavando trincheras a lo largo del Rin. Tras la derrota de Hitler, las autoridades francesas acusaron a Heidegger de ser un simpatizante nazi. Lo despidieron de la facultad de Friburgo y le prohibieron dar clase. En 1949 quedó libre de la mayoría de los cargos más graves y al año siguiente volvió a la universidad, donde enseñó hasta 1958. La reputación de Heidegger estaba destruida, pero él no negó su afiliación nazi ni su apoyo al régimen. Algunos estudiosos afirman que hay evidencia de sus simpatías nazis y sus obras desde 1930. Y aunque esto es muy debatible, en esa época se empieza a apreciar lo que se conoce como die Kehrtwende, el giro. El énfasis cambia sutilmente de su lugar respecto al ser y tiempo. Más irrecusable fue el hallazgo de los cuadernos que llevó a Heidegger entre 1931 y 1941, que contienen referencias antisemitas y hablan de cómo su entusiasmo por Hitler
se refleja en su filosofía. Tras la Segunda Guerra Mundial continuó escribiendo, pero parte de sus comentarios sobre la vida moderna y la tecnología no hizo mucho más que reiterar sus ideas anteriores. Marginado por todos sus amigos, salvo unos pocos, como Hannah Arendt, desapareció gradualmente del primer plano filosófico y murió en su aldea natal de Maastricht. Considerado